Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aparezco ya por aquí otra semana y os he de admitir que lo hago algo un poquito cansado y estresado. Muchos de vosotros sabéis que estoy en Tenerife y ahora nos encontramos a mediados de abril de 2021. A ver, no sé cuándo escucharás esto, pero en estas fechas, en este momento, Itziar y yo estamos inmersos en los preparativos de las jornadas de los grandes viajes, que es ese evento que organizamos con tanto cariño y que se van a celebrar a finales del mes de mayo, en streaming para todo el mundo por primera vez y en presencial pues para unos pocos que nos permita el aforo de los lugares donde lo vamos a celebrar. Van a ser a finales de mes, ya os contaremos más en otro próximo programa, pero es un evento que nos emociona organizar casi tanto como estos podcasts, así que, en fin, estaré muy contento de compartiros un poquito más porque comparten ambos la misma filosofía, ¿no? Dar a conocer la experiencia de viajeros y viajeras increíbles, bueno, viajeros y viajeras normales que han hecho viajes increíbles, como es un poquito el caso de Sergi Unanue, que es el viajero con el que tenía muchísimas ganas de conversar desde que conocí de su viaje. En 2018 él empezó con solo 24 años. Él arrancó desde Barcelona con la idea de dar la vuelta al mundo sin aviones y bueno, pues las circunstancias han hecho que el viaje haya tomado personalidad propia, pero eso no ha restado nada de interés ni nada de emoción a este viaje, tanto que ya os digo que es la primera parte de una larga y fructífera y súper amena entrevista y conversación que tuve con él hace unos días. En esta primera parte de la entrevista vamos a hablar de la primera etapa, que fue ir desde Barcelona hasta Moscú haciendo dedo, algo que no había hecho hasta entonces. Allí tomó el Transiberiano para llegar hasta Mongolia, también alternándolo con tramos que hizo en autostop, un medio de transporte que descubrió y que le apasionó. Pero al llegar a Mongolia compró 3 caballos y junto con Dani, otro viajero, con el que además no se conocía, pues cruzaron toda una parte del país durante 3 semanas, sin apenas experiencia montando a caballo. En fin, una preciosa locura / aventura que nos va a contar con pelos y señales y que vamos a disfrutar un montón. Más tarde en la entrevista también hablamos de cómo atravesó China, del mes que pasó en Hong Kong, donde intentó hacer barco stop para llevar a Filipinas, y acabaremos hablando de la estancia de 3 meses, ni más ni menos, en Vietnam, donde compró una moto para recorrer el país de cabo a rabo y que, pues nada, luego vendió para seguir su viaje a pie por Camboya y bueno, muchas otras cosas que hablaremos en el siguiente podcast, porque de verdad, a mitad de la entrevista, cuando llevamos 40-45 minutos, dije, ¡buah! Es que no hemos hablado ni la mitad de lo que me apetecía. Así que decidimos pararlo ahí y dejarlo para el siguiente episodio. Nada más, antes de empezar me gustaría nuevamente agradecer el apoyo en este programa a Web Empresa, que ya debéis saber que es una empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viajes y tiendas online que muchos viajeros utilizamos. Me mola mucho que no tienen oficina física desde hace muchos años, trabajan de hecho en remoto desde 6 países, no solo desde España, sino también Perú, Ecuador, Panamá, México, El Salvador y Colombia. Vaya, que parece que además es una empresa que comparte el ADN viajero. Y esa flexibilidad laboral y facilidad para conciliar, para sacarle el máximo jugo a cada día y vivir más intensamente, yo creo que es algo que al final mejora nuestras vidas a nivel personal y profesional, y como cliente pues hace que al final el servicio pues sea mejor y se nota. En fin, si tienes una página web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, además ofrecen un 25% de descuento a los oyentes de Un Gran Viaje. Nada más tienes que escribir el código Un Gran Viaje,
todo junto, al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y nada, pues ya sin más preámbulos, os voy a dejar con la entrevista a Sergi, que me apetece dedicártela a ti, que estás ahí escuchando cada semana y cada vez más, además, se está apuntando mucha gente y uniendo a este programa. Y especialmente se la quiero dedicar a Daniel Domingo, quien me solicitó en la encuesta que le entrevistara. Así que, bueno, si al final os gusta la entrevista tanto como a mí, animaos por favor a compartirla, a poner un comentario, una reseña, que ya sabéis que hacen mucho por este programa y por llegar un poquito más lejos y compartir esa pasión viajera que tú y yo compartimos. Venga, os dejo con la entrevista sin más dilación. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien, muy bien. Pues nada, estoy encantado de hablar contigo. Vamos a hablar de un viajazo que has hecho saliendo desde Cataluña hasta los confines de Asia, de muchas maneras, haciendo una serie de aventuras increíbles. La verdad es que me ha encantado ir siguiendo tu viaje a través del canal de YouTube, a través de Twitter, que ibas poniendo cosas. Pero antes de nada me gustaría, porque en el Instagram te defines como un explorador del siglo XIX atrapado en el siglo XXI. Y me gustaría preguntarte, ¿qué echas de menos de los viajes de aquella época del siglo XIX? Echo de menos esa sorpresa y ese shock cultural y ese intercambio cultural que se tenían con las personas locales, ¿no? Yo digo que soy un explorador del siglo XIX porque huyo un poco del turismo del siglo XXI, que es este turismo de masas que se concentra en pocos sitios. A mí lo que me gusta es visitar aquellos rincones del planeta donde puedo tener experiencias más auténticas y relaciones más genuinas, lejos del sector turístico y por lo tanto lejos de los intereses económicos que normalmente te puedes encontrar en estos sitios, y me gusta mucho pues poder establecer estas relaciones que acaban siendo tan bonitas con la gente que me voy encontrando por el camino. Y no sé si, como los exploradores del siglo XIX, te documentas más bien poco de los lugares a los que vas, dejas que fluya todo, o ya tienes una idea en mente antes de llegar a un país, un poquito de qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, de todo lo que requiere el viaje. No, la verdad es que no soy mucho de planificar. Voy mucho según lo que vaya surgiendo. Eso es algo que ya hice en mi primera experiencia viajando solo, no, la segunda experiencia viajando solo, que fue a Myanmar. Y me acuerdo de que llegué a Myanmar sin tener absolutamente ni idea de lo que me podía ofrecer Myanmar. Y de hecho, en el trayecto del aeropuerto a Yangon, que es donde aterricé, me acuerdo pues de estar hablando con el taxista y preguntándole qué me recomiendas que vea, ¿no? Y al final, esto es un ejemplo de lo que ha acabado siendo mi filosofía de viaje, porque yo siempre digo que las guías turísticas las utilizo solo para saber los sitios a los que no quiero ir. A mí me interesa saber cuáles son los sitios a los que va la gente local o los que encuentro pues otros viajeros que viajan de forma similar, y escucho sus recomendaciones, y ese acostumbra a ser mi manera de pues decidir a dónde voy, ¿no? Entonces, normalmente no sé mucho qué es lo que voy a hacer hasta que llego en el país y empiezo a hablar con la gente, ya sea gente local o otros viajeros, y entonces sí que más o menos ya voy viendo por dónde voy, pero siempre es una manera de viajar muy flexible. Yo no sé cuántos días voy a estar en cada sitio ni nada por el estilo, sino que me voy adaptando. Y eso es algo bueno que creo que he ganado a cuando viajaba de una forma más normal, por así decirlo, que es el ir pues sin prisas, ¿no? Y sin reservas. No tener días adjudicados a cada sitio. Si voy a un sitio que me gusta, pues me quedo más tiempo, ¿no? O si me encuentro con un grupo de gente con la que me entiendo muy bien, pues me quedaré más tiempo porque me siento a gusto en ese sitio. Y al mismo tiempo, pues si visito un sitio que a lo mejor me hacía mucha ilusión, pero cuando llego veo que no me gusta tanto, pues me puedo ir al día siguiente sin ningún problema, y eso es algo que me gusta mucho de esta manera de viajar pues tan flexible, ¿no? Y tan libre. También tiene sus contras, porque tal vez te pierdas sitios que podrían ser interesantes o
o yo no sé, interesantes por tus motivaciones incluso, ¿no? Si te gusta la arqueología, por ejemplo, y te has documentado mucho sobre ello, tal vez te pierdas ruinas que te interesaban, ¿no? No sé si esta parte también, bueno, la metes ahí en esa ecuación o no. Sin lugar a duda, lo que dices es cierto. Hay una parte negativa en ese sentido, pero al mismo tiempo, cuando pienso en ello, yo no cambiaría ninguna de las experiencias que he tenido por otras. La verdad es que me llena muchísimo más esta manera que tengo y que no significa que no visite sitios que conozco o que haya conocido antes. Por ejemplo, en la India, pues visité el Taj Mahal, que es un sitio turístico, pero me fascinó de todos modos, ¿no? Y era un sitio que quería visitar fuese como fuese. O ahora que estoy en México, pues voy a visitar pues las pirámides de los mayas, por ejemplo. Y son sitios turísticos y que seguramente, pues, si me hubiese documentado, lo habría visto que es algo que tengo que visitar, que por suerte pues son cosas muy famosas y que ya conocía de antes y las voy a seguir haciendo, ¿no? Pero en general las líneas con las que me muevo es improvisando y haciendo según vaya surgiendo, sobre todo a través de las personas que me voy encontrando. Bueno, tú dejas bueno, en 2018, si no me equivoco, en junio, dejas atrás una vida cómoda en Barcelona, o lo de cómodo me lo invento yo. Tú eras periodista y después de ejercer unos años como periodista decides eso, tomarte un parón en la carrera. ¿Qué cable se te cruza o por qué, digamos, quieres salir a recorrer el mundo, entre comillas, tan pronto? Porque lo haces solo con 24 años, si no me equivoco. Sí, tenía 24 años, sí. Lo de que quería viajar era una cosa que siempre sabía. Lo que pasa es que la idea fue evolucionando. Yo al principio pensé que serían unos meses por Latinoamérica y la cosa fue evolucionando hasta que me dije a mí mismo por qué tiene que ser durante un tiempo limitado y por qué tiene que ser en una región delimitada. ¿Por qué no sencillamente viajó sin fecha de vuelta? Y todo esto fue como un ejercicio de cuestionamiento del estilo de vida que tenía, ¿no? Yo, como bien comentas, pues era periodista, era redactor de telenoticias y a mí me gustaba muchísimo ese trabajo y era un trabajo que siempre había querido, pero al mismo tiempo pues me cuestioné si de verdad era el estilo de vida que yo quería o era el estilo de vida que me habían enseñado o que nos enseña, vaya, la sociedad que tenemos que tener, ¿no? Un estilo de vida sedentario y, y para nada, pues no tiene nada de malo, ¿eh? Y de eso se trataba este ejercicio. Quería descubrir si a lo mejor había otro estilo de vida que me hacía más feliz o no. Podía ser que no, podía ser que hubiese empezado a viajar y que me diera cuenta pues que mi vida en Barcelona me llenaba más y no hubiera pasado nada si hubiera sido así y de hecho hubiera sido algo bueno porque habría visto qué estilo de vida es el que más me llena. Pero yo me preguntaba si de los 12 meses que tiene el año, cuando soy más feliz son las 2 o 3 semanas que viajo, ¿por qué no intento viajar durante mucho tiempo, ilimitadamente? Intento hacer que sea un estilo de vida pues que me permita seguir viviendo y seguir viajando, o sea, si me puedo ganar la vida así, y a ver si este nuevo estilo de vida me llena más que el anterior, como creo en ese momento. Y de eso se trata al final, es este ejercicio de a ver si lo que he estado viviendo hasta ahora está bien, pero puede ser mejor, a ver si de verdad se puede vivir viajando, y de eso se ha tratado. Y bueno, pues la verdad es que el resultado ha sido muy positivo, porque he conseguido ser incluso más feliz y me he sentido incluso más realizado que cuando estaba en Barcelona, y la verdad es que en ese momento yo ya era muy feliz. El viaje supongo que te lo o va formándose dentro de ti esa idea, pero antes habías hecho otros viajes, has mencionado Myanmar. ¿Habías viajado mucho solo o en pareja antes de este viaje? ¿Crees que es necesario haberlo hecho para tener un poco de tablas viajeras? O bueno, con 24 años te fuiste de viaje, realmente eres un viajero bastante joven, te lanzaste a la aventura muy rápido. Yo tengo la suerte de que mi familia ya es de por sí muy viajera y entonces desde pequeño pues
cada 2 o 3 años hacíamos algún viaje grande y yo creo que allí ya es donde se me pegó un poco este ADN viajero. Am, Al principio sí que viajábamos de un modo un poco pues, más habitual, ¿no? Con reservas de billete de avión e incluso contratando a guías turísticos y de una forma muy normal. Pero sí que cuando llegaron mis dos hermanas más pequeñas, lo que decidieron hacer mis padres fue invertir en una autocaravana. Y allí pues ya fue otro modo distinto de viajar, porque ya no íbamos a hoteles, ya no estábamos tan limitados por el tiempo, ¿no? No teníamos reservas ni íbamos con ningún grupo turístico, sino que podíamos hacer y deshacer un poco como nosotros quisiéramos. Y eso a mí me gustó mucho, esa libertad. Yo creo que también allí pues ya se formó un poquito lo que yo acabaría pues escogiendo como estilo de viaje. Y después pues también viajé durante un tiempo con mi expareja, que también fue una experiencia interesante, y viajar solo había viajado más bien poco, aunque en sitios bastante lejanos. Había viajado un mes a China solo cuando tenía 18 o 19 años y después me fui a vivir también a China durante un año y allí aproveché para viajar por el país y en el viaje que he dicho en Myanmar. Y ese era un poco mi bagaje y ese era un poco mi bagaje antes de empezar esta gran aventura. Pero para mí ha sido un poco también ir descubriendo qué manera de viajar era la que más me gustaba. Y por lo tanto, sí que respondiendo a tu pregunta, yo creo que es muy interesante probar muchas maneras distintas de viajar para ver qué es lo que más te gusta. Yo conozco mucha gente que ha intentado viajar como yo y que al final dice, no, no, a mí me gusta más pues saber dónde voy a dormir cada noche, saber que voy a visitar estos sitios que tanto me gustan, etcétera, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Lo importante es que cada uno encuentre su manera de viajar, su manera de sentirse cómodo descubriendo nuevos sitios y por eso es recomendable pues probar distintas cosas, pero al mismo tiempo creo que si alguien que no ha viajado nunca quiere empezar directamente viajando como yo lo hago, pues también se lo recomiendo porque a lo mejor pues ya le gusta muchísimo desde el principio y se lo pasa muy bien y por lo tanto yo siempre invito a todo el mundo a lanzarse a la aventura porque es la única manera de saber si eso te va a gustar o no. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Oye, estuviste un año en Pekín, si no me equivoco, has mencionado que en China, creo que era en Pekín, como estudiante de intercambio. ¿Cómo fue eso de vivir en una cultura tan diferente? ¿Qué tal fue la adaptación? ¿Te gustó estar allí durante aquel año o al contrario se hizo un poco durillo? Para nada, Dorillo. Fue uno de los mejores años de mi vida, Ya, sin ostras. duda. Yo ya era un enamorado de China antes, porque de hecho mi aventura con China se remonta a cuando yo tenía 10 años, porque mis dos hermanas pequeñas son adoptadas de allí y entonces ya tuve que hacer dos viajes con 10 y con 12 años para ir a buscarlas y después pues volvimos otra vez al cabo de unos años para que conocieran su país y yo ya estaba completamente enamorado de ese país, no solo por mi vínculo emocional con él, sino porque ya desde el principio pues me sorprendió muchísimo el shock cultural y disfruté muchísimo de la cultura china y de cómo son los chinos y me sentí muy bienvenido siempre y siempre me he sentido muy bienvenido y por eso cuando se me ofreció la oportunidad de ir a vivir allí lo tuve muy claro, la verdad. Y entonces cuando llegué yo creo que seguramente, bueno, seguramente no, seguro, yo me acuerdo que había compañeros que también eran estudiantes de intercambio que lo pasaron un poco mal. Yo creo que no tenían el chip adecuado porque esperaban encontrarse lo mismo que tenían en casa y obviamente pues es muy distinto, ¿no? Pero a mí todo eso no me resta, eso me suma. A mí me encanta pues que la cultura sea cuanto más diferente mejor porque creo que es cuando más aprendo y a través de la sorpresa también es cuando más realizado me siento y ese año pues lo recuerdo como muy divertido. Yo creo que en general los estudiantes de intercambio se lo pasan muy bien y en China no fue una excepción y además es un país donde es muy fácil viajar, es muy seguro y entonces pues tuve la oportunidad de poder explorar un poco más el país que ya de por sí es muy grande y tiene muchísimo que ofrecer. Entonces yo siempre que puedo visito China porque aún me queda tantísimo por ver y porque es un país donde me siento muy cómodo y muy seguro y además me lo paso muy bien.
Bueno, entonces volvemos de nuevo a 2018, fecha de tu inicio de este gran viaje en el que todavía te encuentras. ¿Habías ahorrado para ese viaje? Quiero decir, porque el tema del presupuesto suele ser una de las grandes preocupaciones. Por mucho o muy barato que se consiga viajar, al final, bueno, pues se necesita el dinero. Y también preguntarte un poco por el trabajo, cómo lo dejaste, en qué términos, si fue una excedencia o directamente dejaste el curro y te lanzaste a viajar. Sí, el tema de los ahorros sin duda era un tema que me preocupaba al inicio y que en cuanto empecé a viajar, pues me relajé un poco en ese sentido, ¿no? Pero sí que tenía unos ahorros y de hecho era importante para mí salir con algunos ahorros para estar más seguro. Es una de las preocupaciones que tenía antes de salir, una de las pocas preocupaciones, de hecho, porque en general no había muchas cosas que me tirasen atrás, pero lo que no quería es que se acabara ese gran viaje antes de tiempo por culpa del dinero, ¿no? Entonces yo sí que tenía unos ahorros, además los tenía porque, bueno, yo siempre he tenido la filosofía de que ahorrar en Barcelona significaba, pues, por ejemplo, viajar más tiempo, ¿no? A lo mejor cenar fuera un día yo solo no tenía mucho sentido porque cenar fuera implicaba, pues, 2 días menos por el Sí, sureste asiático. Entonces yo claro. con esa filosofía iba, iba ahorrando, ahorrando y al final, pues, he tenido la suerte de que he podido un poco construir mi vida como viajero y al principio empecé pues trabajando como periodista también mientras estaba viajando y en definitiva encontré maneras de financiar este viaje y además, pues como bien apuntabas al principio, se puede viajar muy barato y eso lo descubrí viajando y vi que necesitaba muy poco dinero para ser feliz viajando y que por lo tanto tampoco tenía que exigirme muchísimo a la hora de trabajar. No, no tenía que tener un salario español ni mucho menos, ni la mitad, ni prácticamente una cuarta parte para poder seguir manteniendo el estilo de vida que tenía antes. Y por lo que respecta a tu segunda pregunta, pues no, no fue una excedencia ni nada por el estilo. De hecho, en cuanto me propuse comunicárselo a mis superiores, a mis jefes, como pocos días antes de que se lo dijera, me ofrecieron un contrato indefinido, que era Ostras. como lo que toda persona en mi situación querría. En el mundo del periodismo es muy complicado tener un contrato indefinido y menos con 24 años. Y era como una oportunidad única y allí tuve como ese momento de todo o nada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Acepto este trabajo y gano un poco más de dinero, por ejemplo, y después me podría pedir una excedencia? ¿O voy directo a perseguir mi sueño e intento, pues viajar desde ya, ¿no? Y entonces, ese día, porque lo decidí un solo día, lo que hice fue poner en una balanza, ¿no? O preguntarme a mí mismo a qué Sergi quieres ser dentro de 5 años, ¿no? ¿Quieres ser el Sergi que pues, tiene más dinero, tiene más comodidades y tiene más estabilidad y además ha podido trabajar como periodista durante más tiempo? ¿O quieres ser el Sergi que intentó pues, perseguir ese sueño de viajar indefinidamente aunque fracase, ¿no? E incluso aunque hubiera fracasado, fracasado entre comillas, porque como he dicho antes tampoco sería un fracaso, ¿no? Incluso aunque hubiera tenido que acabar mi viaje, me gustaba más la idea del Sergi que estaba viajando, ¿no? Y que lo Y intenta, por es que ese ese es motivo el al final... éxito en sí mismo, ¿no? Exacto, sí, sí. Es lo que digo, aunque hubiera tenido que parar de viajar, ya hubiera sido un éxito, porque lo habría intentado y habría visto pues cómo es la vida de ese modo, ¿no? Y para mí eso ya era un aprendizaje que de por sí ya es un éxito. Y por lo tanto, pues no fue una decisión difícil al final. Tenía muy claro que quería intentar de viajar sin fecha de vuelta. Bueno, no sé si el primer reto al que te planteas o al que te enfrentas, mejor dicho, es cruzar toda Europa y lo haces haciendo autostop. Quieres llegar hasta Moscú para coger el Transiberiano y te vas, bueno, bien equipado, con una mochila creo que de 23 kilos de peso, o sea, bien cargadita, con todo el equipo para dormir, en fin.
¿Cómo fue aquella experiencia de cruzar a dedo Europa? Porque al menos en España tenemos esta mentalidad de que es algo súper peligroso, complicadísimo, que ya nadie lo hace. ¿Cómo fueron esos días para cruzar hasta Moscú? Pues fue una gran sorpresa. Como bien indicas, en España tenemos como muchos prejuicios respecto al autostop y yo mismo obviamente también los tenía. Pero en una ocasión, por necesidad, antes de este viaje tuve que hacer autostop en Francia y vi que allí era una cosa muy habitual y que además era muy divertido porque conocía a gente de allí y íbamos a comer juntos o incluso me invitaban en su casa y dije, esto es muy divertido. Y entonces, esto de cruzar Europa en autostop para mí fue prácticamente nuevo también, ¿no? Tenía esa experiencia, pero nada más. O sea, que tuve que aprender muchísimo sobre la marcha, porque obviamente pues tiene sus truquillos, como todo, y fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque pues yo no había viajado haciendo autostop y me di cuenta de que aquello era muy divertido y que me llenaba mucho, conocía muchísima gente muy interesante. Normalmente la gente que se para, pues ya es de por sí una gente pues sociable, con ganas de compartir, con ganas de charlar, ¿no? Hay muchos tipos de perfiles, desde personas que ellos mismos son autoestopistas hasta camioneros que están aburridos de estar solos o familias que les recuerdo a su hijo que también viaja haciendo autostop o sencillamente pues gente que le gusta este mundillo hay países donde es muy fácil, como Francia, por ejemplo, o en los Países Bajos también fue muy fácil porque todo el mundo hablaba inglés y entonces podía ir a una gasolinera y contarles mi historia y era muy fácil pues conseguir ese trayecto, ¿no? Y el autostop se ha convertido para mí en el método de transporte favorito, pero no tiene nada que ver con el tema del dinero, que mucha gente se cree que los que hacemos autostop es únicamente o solo por el dinero y para nada. O sea, no puedo comparar las experiencias y aventuras que vivo haciendo autostop de mi pueblo a París, por ejemplo, que fue mi primer día, con las experiencias que tuve pues haciendo autostop, que digo que es muy distinto que hacerlo, por ejemplo, en autobús o en avión, ya ni digo, porque en avión es como que salgas de un sitio a otro y eso tenía muy claro que no quería hacerlo y poder hacer autostop a través de toda Europa pues me llevó a conocer muchísima gente muy interesante y le dio un toque de color que si hubiera ido en coche yo por mí solo o en autobús o lo que sea, hubiera sido absolutamente distinto. Y por lo tanto fue, como bien indicas, un primer reto y que fue un aprendizaje y me ha hecho ver que quiero hacer autostop durante mucho tiempo porque es una manera de viajar muy divertida, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y el transiberiano fue tu manera de cruzar todo Asia hasta Mongolia. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia? Porque creo que era un poco un viaje mítico, soñado, ¿no? Cruzar todo Siberia durante días en ese tren, o en esos trenes, mejor dicho. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues me gustó mucho, la verdad. Era un sueño desde que era pequeño, era como algo que siempre había visto imposible. También porque buscaba información y todo lo que encontraba por internet, pues decían que el transiberiano era muy caro, ¿no? Y parecía que tenía que ser algo que solo podría hacer pues cuando tuviese muchísimo dinero. Pero no, el transiberiano es una línea férrea que utiliza también la gente local para desplazarse, como en España se utiliza la Renfe. O sea, Sí. son precios asequibles para todo el mundo. Y eso, pues, a mí me gustó mucho porque el tren transiberiano, pues, te permite ver cómo va evolucionando el país más grande del mundo, que es Rusia, y al mismo tiempo, pues, las gentes también van evolucionando, los paisajes, y es algo muy bonito que me gustó mucho, pero la verdad es que cuando llegué a Siberia, allí retomé otra vez el autostop y, y me gustó más otra vez hacer autostop, porque en el transiberiano me faltaba la parte de contacto con la gente local. Sí que había mucha gente local, pero por las circunstancias, ¿no? No es lo mismo estar en un tren que alguien te invite a subir a su coche, pues no se producían estas conversaciones que a mí tanto me gustan, ¿no? Y estas experiencias tan divertidas como puede ser compartir una comida
o simplemente una charla. Y sí que cuando hice autostop por Siberia, pues fue incluso más divertido. O sea que creo que la próxima vez que cruce Siberia ya no será en el transiberiano y a lo mejor lo hago todo en Sí. autostop, porque los rusos me demostraron una cara suya que yo no conocía y es su increíble hospitalidad, lo cálidos que son a pesar de lo que nos parece desde Europa y desde España. Y me lo pasé genial y hice amigos que aún a día de hoy pues conservo. Qué guay, sí. La verdad es que igual hay un prejuicio o una idea totalmente errónea de cómo son nuestros vecinos rusos, porque mucha gente o varios viajeros que conozco, la verdad es que comentan lo mismo que tú, sí, que ha sido una sorpresa tremenda. No sé si ahí empezaste o ya eras amante de las montañas o no, pero ahí estuviste por las montañas Altai, los lagos Karakolsky, por el Baikal, la naturaleza salvaje. Ahí tú ya eras amante de la naturaleza y de los espacios libres, porque luego en tu viaje creo que ha jugado un papel muy importante todas las aventuras de las que vamos a hablar, el tema de la naturaleza, el contacto con ella y demás. Pues no, yo creo que en Altai es donde empezó toda esta pasión por el aire libre, por las actividades al aire libre, por la naturaleza. A mí sí que me gustaba la naturaleza, y me parecía muy bonita, pero lo que experimenté allí en Altai fue como mi primer trekking, un trekking muy cortito de 2 días, pero esa sensación que viví allí al estar acampando solo en un lago increíble que era como un espejo reflejando unas montañas con nieve en las cumbres, todo el proceso de llegar hasta allí, ¿no? El esfuerzo y la recompensa que vivía, todo eso me enganchó muchísimo. Y sí que justo el otro día recordaba esa experiencia y me di cuenta de que sí, de que es como que allí empezó este gran amor o esta conexión con el planeta Tierra y estas ganas de seguir explorándolo a través de mi propio esfuerzo, ¿no? Ya sea físico o mental, pero sí que me gusta esta batalla entre el hombre y la naturaleza, ¿no? De intentar llegar a sitios ya de por sí muy bellos, pero cuando el camino ha sido largo o ha sido difícil, pues esa belleza y esa conexión se eleva aún más, ¿no? Y allí es donde empezó, sí. En Mongolia se produce, yo creo, para mí la primera gran expedición. Algunos te habrán llamado loco, algunos te habrán llamado inconsciente. Yo también tengo un poquito esa idea de, wow, este tío lo que ha hecho. Fuiste, si no me equivoco, con Dani, que no creo que no os conocíais personalmente. Os liasteis la manta a la cabeza, comprasteis 3 caballos y os atravesasteis durante 3 semanas Mongolia. Bueno, ¿cómo se os ocurre esa aventura y cómo la llevasteis a cabo? Sí, es una locura. La verdad es que sí, pero es una locura preciosa. Am, Dani y yo no nos conocíamos. Dani y yo empezamos a hablar por Instagram porque no me acuerdo, creo que su madre me había escuchado en alguna entrevista en una radio o algo así. Bueno, nos pusimos en contacto y vimos que los dos viajábamos de manera muy similar, aunque los dos estábamos en el inicio de nuestra manera de viajar, porque después de esto cambió bastante. Como bien dices, esta fue como nuestra primera gran aventura y me acuerdo de un día estábamos hablando, tampoco haría como 2 días o así que nos habíamos puesto en contacto por primera vez y me dice, Sergi, ¿te puedo llamar? Tengo una idea un poco loca. Y me llamó y me comentó que había escuchado la historia de un chico que había comprado un caballo en Mongolia, Ah, sí, sí. que Mongolia es el país por excelencia de los caballos, ¿no? Los caballos forman parte totalmente intrínseca de la cultura mongol desde hace miles de años. Y, bueno, pues este chico había viajado unos días o unas semanas por la estepa de Mongolia. También la estepa de Mongolia es la zona menos densamente poblada del mundo. Pero cuando te encuentras a alguien, acostumbran a ser familias nómadas. O sea, otro aliciente extra a añadir a esta locura. Y entonces cuando me lo dije me quedé como 1 o 2 segundos pensando y dije, venga, hagámoslo. Y los dos nos pusimos muy contentos porque habíamos encontrado otra persona igual de, no sé cuál sería la palabra, no me Sí. gusta decir los locos, pero bueno, impulsivos o con ganas de probar nuevas cosas y nos encontramos en Ulaanbaatar por primera vez
Digo por primera vez porque fue la primera vez que nos vimos cara a cara y desde allí pues ya lo empezamos todo, ¿no? Lo que fue la compra del material. Yo ya había estado moviendo cables porque yo llevaba ya 2 semanas allí en Ulaanbaatar moviendo cables para encontrar a alguien que nos pudiera vender algunos caballos y encontramos una familia nómada que en el oeste del país, en la zona kazaja, pues tenían unos caballos que se iban a comer ese invierno y que preferían pues ganar algo de dinero vendiéndonoslos a nosotros. Y entonces, pues, así es como decidimos dónde ir, sencillamente porque era donde estaban los caballos. Y fuimos allí y vimos que al cabo de pocos días, o de 3 semanas, se celebraba un festival tradicional de caza con águila, ¿no? Porque allí es Sí. típico, pues, los jinetes tradicionalmente han utilizado águilas, cetrería, para cazar zorros o liebres y este festival era como una manera de descubrir más de esta práctica. Entonces nos propusimos ese reto de llegar hasta allí con los caballos y entre medio pues nos pasaron muchísimas cosas que por primera vez nos poníamos de verdad a prueba a nivel de resistencia mental, a nivel de resistencia física y los dos hicimos muy buen equipo, los 5. Los caballos Sí. también, acabamos haciendo los 5 muy buen equipo, pero con Dani pues allí se labró una conexión y una amistad que aún dura, obviamente, y que, bueno, vimos que trabajábamos muy bien como equipo en aventuras, ¿no? Que sabíamos dejar a un lado los egos para tomar decisiones, que sabíamos mantener la cabeza fría cuando había situaciones un poco peliagudas y que además a los dos nos gustaban las mismas cosas cuando viajábamos, que era pues estar con gente local, a vivir con la incertidumbre, porque eso nos ayudaba a tener más flexibilidad a la hora de, bueno, pues de aceptar lo inesperado y yo creo que esa fue una de las claves de que esa aventura por el país menos densamente poblado del mundo, a lomo de 3 caballos y descubriendo pues a familias nómadas y a cazadores con águilas fuese tan increíble y tan bonito y es una experiencia que los dos guardamos pues en un sitio muy privilegiado de nuestro corazón porque además fue la experiencia pues que nos dio el impulso final para acabar descubriendo que nos gustaba tanto la aventura y estas situaciones un poco fuera del ordinario. Te felicito por la aventura, evidentemente, también por el documental que has hecho, que lo ha visto un montón de gente. Es un documental que narra muy bien esta aventura porque afortunadamente has ido grabando, bueno, y vas grabando en tu viaje, pues muchas de las cosas que suceden, pero es que hubo de todo, hubo ventiscas, caídas, yo qué sé, los caballos que se escaparon, turnos de noche que hacíais contra los posibles ladrones, bueno, hubo de todo, la verdad, y me gustaría preguntarte así para cerrar esto un poco, ¿cuál fue así la sensación con la que te quedas después de haber hecho eso? Y también, ¿qué fue lo más duro, ¿no? de toda esa aventura? Sí, la sensación que se me quedó a mí y sé que a Dani también es que a veces, por muy loca que parezca una idea, se puede realizar. Y que yo es como que me di cuenta de que podía hacer mucho más de lo que yo creía. Y no porque sea ningún superhombre ni nada por el estilo, porque soy la persona más normal del mundo. Um, pero ya lo veía viendo cuando crucé Europa a dedo, porque yo pensaba que sería algo muy complicado o muy loco. Y también pues cuando estuve por Rusia y todo, y lo de Mongolia pues ya me lo acabó de demostrar, ¿no? Que hubiésemos comprado unos caballos en Mongolia y hubiésemos hecho lo que hicimos, era una demostración de que las ideas o los sueños, por muy difíciles que sean, por lo menos se pueden intentar y aunque al final no acabe siendo como tú a lo mejor esperabas, la sensación que te llevas es de un gran orgullo y de una gran felicidad. Nosotros ya desde el primer día decíamos, si hoy nos roban los caballos, da igual. O sea, ya sentimos que lo que hemos hecho es un éxito. Comprar todo lo necesario, los caballos y estar aquí acampando en nuestra primera noche, ya es increíble. Solo el simple hecho de haberlo intentado ya nos llenaba enormemente. Y por eso digo que fue el gran impulso, ¿no? Porque es como que me di cuenta
de que me podía plantear o que las cosas que ya se me pasaban por la cabeza, pero que de seguida me las quitaba porque me parecían cosas imposibles, pues por lo menos se podían intentar. Y fue este impulso el que ya acabó modificando también mi viaje, ¿no? Porque a partir de ese momento pues me fui marcando retos cada vez más ambiciosos y que también pues cuanto más ambiciosos eran, más me acababan llenando y más me aportaban y más aprendía de esas experiencias. Porque, por ejemplo, yo casi no tenía ni idea de caballos y Dani apenas, un poquito más que yo. Pero después de aquello, obviamente, pues ya sabíamos un poquito más de caballos, sabíamos un poquito más de supervivencia, sabíamos muchísimo más de cultura nómada, de la cultura de los kazajos, y es que es incomparable, ¿no? Lo que nos llevamos de eso. Y sobre la experiencia más dura, o qué fue lo más duro, Sí, lo más complicado, sí, de gestionar, el reto mayor. es una pregunta complicada. A ver, lo sencillo sería decir que lo más duro fue cuando nos encontramos en medio de la ventisca, porque yo creo que ese fue el momento más peligroso. Pero a lo mejor lo más duro, o una de las cosas que sin duda para mí fueron muy duras y para Dani también, que acabábamos muy desgastados mentalmente, era el hecho de que nos costaba mucho comunicarnos con los caballos. Y entonces teníamos días muy largos, muy duros, que avanzábamos muy poquito, como 14 kilómetros. Y claro, por nuestra cabeza pues pensábamos, es que esto lo podríamos estar haciendo andando y haríamos el doble de recorrido. Pero claro, ya no era lo mismo, ¿no? Además no es lo mismo pues la conexión que puedes llegar a establecer con una persona nómada si te ven a caballo o si te ven a pie, que si te ven a pie también alucinarían y también pues estarían encantados de compartir momentos, ¿no? Pero el hecho de intentar integrarnos, ¿no? Con la cultura local, como es hacerlo con un caballo, que es la manera tradicional, es que sobrepasa, yo creo, el concepto de tradicional, porque sigue siendo muy arraigado en la cultura local de Mongolia, pues yo creo que aquello también nos ayudó muchísimo a conectar con la gente local. Pero sí que el desgaste que acumulábamos esos días era como mucha impotencia, ¿no? El intentar pues ir un poco más rápido. Nosotros sabíamos que no queríamos forzar a los caballos y por eso pues al principio nos costó un poco más llegar a establecer esta comunicación con ellos, que al final sí que conseguimos y ya pudimos ir más rápido a una velocidad un poco más normal. Después de cruzar Mongolia y atravesar China haciendo dedo, llegaste a Hong Kong, donde creo que ibas a intentar coger un barco hacia Filipinas, haciendo barco stop, algo que hasta la fecha tampoco habías hecho, otro nuevo reto que te habías querido poner en tu viaje. Pero bueno, estuviste en total un mes en Hong Kong y no sé si lo del barco stop no acabó de funcionar, pero seguro que estar un mes en Hong Kong descansando fue, bueno, reconfortante después de tanta caña que te habías dado en esas semanas o meses previos. Sí, de hecho, allí es donde también me di cuenta de una cosa nueva de este estilo de vida, de estar siempre viajando, y es que si quería, pues me podría permitir también descansar un tiempo, que eso es algo que cuando viajamos entre comillas normal, ¿no? Cuando tenemos unas fechas límites, unas vacaciones, pues siempre intentas ir, ver muchas cosas, ¿no? Estar mucho tiempo en movimiento, pero allí me di cuenta también de que esta es mi nueva vida, voy a estar viajando mucho tiempo, también tengo que descansar. Y efectivamente en Hong Kong fue mi primer gran descanso, gran entre comillas, fue un mes allí, me enamoré locamente de la ciudad, de hecho es ahora una de mis ciudades favoritas porque aparte del bullicio que todo el mundo conoce de la ciudad, es que está en medio de un paraíso natural, es increíble y desde el centro de la ciudad tú puedes coger un ferry y plantarte en una isla paradisíaca solo para ti. Entonces, eso me enamoró, Qué porque guay. podía combinar pues las cosas buenas de la vida en una gran ciudad, una muy grande ciudad, con pues paisajes increíbles, excursiones, bueno, de todo. Entonces, allí me lo pasé muy bien. Sí que el barco stop no salió como yo quería, porque no conseguí llegar hasta Filipinas, pero bueno, fue mi primera experiencia intentando hacer esto del autostop, del barco stop, aprendí muchísimo y sí que conseguí navegar un par de días con un capitán francés, que eso también estuvo bien porque me estuvo enseñando un poco pues cosas básicas de cómo actuar en cubierta, con un velero y eso también me sirvió
pues yo creo que la próxima vez que me ponga a hacer barco stop, porque va a haber una próxima vez segurísimo, es algo que tengo pendiente, pues ya sé muchísimas más cosas, a lo mejor no tanto de cómo ser marinero, pero sí de cómo pues intentar conseguir este transporte, ¿no? Como plantarte allí en un puerto, empezar a hablar con los capitanes, con los marineros y todo eso, pues ya sí que lo aprendí y es una de las muchas cosas buenas que me llevé de mi estancia en Hong Kong. Bueno, después vino la bulliciosa Vietnam, un país increíble en el que estuviste pues ni más ni menos que 3 meses. Al final, como decías, cuando viajas un viaje largo, digamos, el tiempo se estira, disfrutas, te dejas llevar por un poco lo que está pasando y allí coincidió además con las Navidades que las pasaste en familia. ¿Cómo fue aquella experiencia de viajar de nuevo o acompañado por tu familia? Es una súper buena pregunta, Pablo, porque mis padres seguían entestados, por así decirlo, seguían queriendo viajar, pues obviamente como ellos querían, y yo pues obviamente no les iba a forzar a nada y me adapté, ¿no? Y al fin y al cabo eran sus vacaciones y hicimos un poco más de turismo normal, entre comillas, y visitamos pues las grandes atracciones de Vietnam y bueno, pues para mí fue, sobre todo fue bonito por estar con mi familia, pero también fue una demostración o una comprobación de que aquello tampoco no me llenaba tanto como mis otros viajes, ¿no? Y sí que, bueno, voy intentando poco a poco inculcarles algunas de mis filosofías de viaje a mis padres, pero en general, obviamente, si me visitan ellos, intento adaptarme a sus vacaciones, obviamente, y los acompaño a donde ellos quieran. Y bueno, pues obviamente es muy bonito después de, tampoco llevaba tanto tiempo viajando, ¿no? 6 meses, pues que te venga a ver tu familia fue algo muy bonito, ¿no? Poder pasar las Navidades con ellos y, y es un recuerdo que las dos partes pues tenemos muy presente y siempre recordamos esas vacaciones en Vietnam que para ellos también fue algo muy distinto. Sí, bueno, en cualquier caso luego, bueno, retomaste tu viaje a tu estilo y en esta ocasión pues decidiste comprar una moto que creo que bautizaste como Paca en Ho Chi Minh City y que bueno, que te cruzaste todo el país, además de una manera bastante, bueno, aleatoria prácticamente. ¿Cómo fue aquella experiencia y qué tal es de fácil moverse en un país en el que hay motos por todos lados? Sí, ¿no? Si en Mongolia el emblema era el caballo, en Vietnam el emblema es la moto. Todo el mundo tiene por lo menos una moto y es un país adaptado a las motos. Por lo tanto, eso es bueno en general para los que queremos explorar el país de ese modo, porque, por ejemplo, si se te rompe algo, sabes que vas a encontrar un taller en un momento, ¿no? En todas partes hay talleres, en todos sitios está, pues, entre comillas, preparado para las motos. Digo entre comillas porque no es que esté preparado, sino que todo el mundo ya se adapta a la normalidad de las motos, ¿no? Y se aparcan donde se pueden aparcar o donde hay espacio para hacerlo y es como una normalidad allí en Vietnam, porque de hecho es el país, si no me equivoco, el país con más motos o no, la ciudad de Ho Chi Minh es la ciudad con más motos del mundo y creo que Vietnam el país con más motos por habitante. Si no me equivoco, se tendría que comprobar, pero si no me equivoco es algo así. Entonces es un país que está totalmente preparado para las motos. Y sí que pues fue muy divertido poder visitar el país, como tú decías, prácticamente aleatoriamente, porque lo que hice en una ocasión fue pues buscar dos nombres aleatorios de dos pueblos del sur de Vietnam, ponerlos en Instagram y entonces mis seguidores votaron la opción que más les gustaba sin saber nada del sitio, sino sencillamente por su nombre y por la foto que había del mapa de Google Maps, que es lo único que puse en las stories. Y con eso pues me fui a donde ellos votaron y fue una experiencia increíble otra vez. Conocí muchísima gente con la que conecté muchísimo y fue una demostración de que, bueno, es que el sureste asiático en general es un país, hay un país, no, una zona del mundo donde yo diría que es relativamente fácil viajar, es muy seguro y es una zona del mundo donde yo me siento muy a gusto perdiéndome a propósito, ¿no? En China ya lo hice y en el sudeste asiático también lo estuve haciendo y es una zona pues muy segura,
y que sabes que no solo vas a estar seguro, sino que vas a conocer a mucha gente local que son muy hospitalarios y que te va a servir para conocer cuál es la realidad de la zona que estés visitando. Cuando hablas de hospitalarios, ¿a qué te refieres? ¿A que te invitaran a sus casas, a dormir, a comer? ¿A qué te refieres? Prácticamente todo lo que se te puede pasar por la cabeza. Invitar a casa, invitar a la furgoneta, incluso unos chicos me invitaron a ir a una visita que hicieron en unas cascadas y por un lago, y pues me invitaron a ir con ellos y también me fui con ellos, de todo. La verdad es que es muy bonito poder viajar en zonas donde la hospitalidad es tan clara y también pues el hecho de evitar las zonas turísticas también propicia que te encuentres en situaciones así, porque obviamente la gente que vive en zonas turísticas pues ya está más acostumbrado al contacto con extranjeros y de hecho se pierde un poco esa curiosidad, ¿no? Por saber más de la Claro, persona que es sí. distinta solo por tu cultura, ¿no? Y por tu origen, no por nada más. Y entonces eso sí que es algo muy bueno de viajar en zonas menos turísticas, pues porque las dos partes tenemos mucha curiosidad por saber el uno del otro y por compartir momentos juntos. Y la comunicación, cu- claro, en el Vietnam más profundo, allí, por muy bien inglés que sepas, nadie debe saber, ¿no? ¿Eso te resulta un poco frustrante a veces el no poder comunicarte o tienes algún truco para hacerlo de una manera más fluida? Nunca ha sido una cosa frustrante para mí, pero también porque nunca me lo he planteado como algo frustrante. Yo cuando más aprendo y cuando más realizado me siento es cuando visito los sitios donde hay más shock cultural y eso incluye también pues lo que algunos llaman la barrera del idioma, que obviamente es una barrera, pero que para mí está lejos de ser un impedimento o algo por el estilo. Mm, los humanos nos podemos hacer entender de muchas maneras. La más obvia es con el lenguaje de signos internacional. No digo el lenguaje de signos de verdad, sino hacer el gesto de comer o dormir o moto, pues se entiende en prácticamente todo el mundo por igual. Y hay palabras que, pues, cuando visitas un nuevo país, aprendes palabras de ese país y eso te ayuda también no solo a comunicarte con otras personas de ese país, sino también, pues, ya se establece una conexión distinta, ¿no? Cuando alguien que viene de otro país se esfuerza por aprender tu idioma, pues es algo que hace contento a todo el mundo, ¿no? A cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y entonces, sí que cuando no tenía internet utilizaba el lenguaje de signos, pero cuando hay internet, pues hay aplicaciones que te permiten también la traducción instantánea en casos de emergencia o, por ejemplo, si alguien te invita a su casa y quieres tener una conversación un poco más profunda, ¿no? Un poco más, porque tampoco no puedes llegar a hablar de física cuántica, tampoco tengo ni idea de física cuántica, pero vaya, para entendernos, Sí. pero algunas cosas básicas, ¿no? Para preguntar sobre su vida o para ellos preguntarte a ti sobre la tuya, sí que hay aplicaciones que te traducen instantáneamente y que cuando hay internet pues son muy útiles. Dime una cosa más de la moto. ¿Es fácil comprar una moto y cruzar el país y luego venderla? ¿Y es algo caro? ¿Y sabías conducir moto o digamos que ahí aprendiste? Un poco como los caballos, te diría. Ya. Había montado alguna moto, pero motos sin marchas, una scooter. Y allí sí que me compré una moto con marchas y tuve que aprender. Y es muy fácil y hay muchísimos extranjeros, turistas que lo hacen de ir y comprarse una moto. Entonces hay un mercado gigante de otros viajeros que están vendiendo motos y después cuando quieras vender la moto habrá otro mercado gigante que quiera comprarte la moto. Y entonces normalmente el dinero que pierdes entre comprar y vender acostumbra a ser muy poco. Ya, qué bueno. Yo diría que de menos de $50. Ahí Entonces, va. al final es una No, eso experiencia que te sale sí, sí. bastante económicamente. Oye, ¿y no te metiste en ningún berenjenal con la moto? ¿Alguna pista embarrada? ¿Alguna tormenta inapropiada? No sé. Pueden pasar muchas Sí, cosas. sí que me caí alguna vez, por suerte nada grave, pero sí, es que como me gusta también meterme en sitios menos transitados, pues en alguna ocasión me metía por caminos de tierra o de piedrecitas, de grava, y entonces, pues claro,
siendo yo una persona con poco experiencia en la moto, pues me caí, pero no fueron caídas grandes. También hay gente con mucha experiencia en moto, que seguro que muchos seguimos, yo me incluyo a grandes youtubers que van en moto y también ellos se caen, Sí. o sea que es algo normal. Lo importante es pues no ir muy rápido, ¿no? Y yo obviamente pues iba a una velocidad muy tranquila, porque a mí tampoco me gusta correr, y al final aquello era un paseo para disfrutar del país, ¿no? Y por suerte pues me caí, pero no fue nada grave. Sergi, no sé qué te parece porque mira, yo te estoy escuchando, se me están poniendo los dientes largos de todas estas aventuras y es que no llevamos ni la mitad del viaje y de todo lo que me gustaría hablar contigo. ¿Qué te parece si lo dejamos para un segundo episodio? Que así también no aturdimos demasiado a los oyentes y dejamos este episodio aquí. Y si te parece que lo hagamos así, pues dinos cuáles son tus redes sociales o página web o cómo podría la gente saber un poquito más de tus viajes y seguirte a partir de ahora, si es que no lo hace ya. Sí, claro. Me parece genial que lo dejemos para otro capítulo, porque es que tanto tú como yo creo que nos ponemos a hablar de viajes y estaríamos todo el día entero, ¿no? Sí, mira, yo tengo mi proyecto en redes sociales, se llama Los Viajes de Walliver. Y entonces donde soy más activo es en YouTube, que hago pues vídeos explicando mis aventuras, también en Instagram, y ahora me voy a empezar a abrir también un canal de Twitch para aquellos que sean usuarios de allí, pues también me podrán seguir. Perfecto, pues si te parece lo dejamos aquí y continuamos en un próximo programa en breve con una aventura increíble por Camboya, por Nepal, por India, en fin, el viajazo continuó hasta que, bueno, la pandemia le puso un freno, pero bueno, de esto hablamos en el siguiente programa, si te parece. Un saludo, Sergi. Perfecto, un saludo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene.